Hoy quiero platicar, y le agradezco mucho a Marco Fernández, coordinador del programa Anticorrupción y Educación, investigador asociado de México Evalúa, que converse con nosotros. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días, gracias, Erika. Marco, a ver, primero partamos del diagnóstico. ¿Cómo está la educación en México? ¿En qué niveles estamos como para darnos el lujo de suspenderla cada rato? Pues mira, justo la semana pasada, entre la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey y México Evalúa, presentamos Aprender Parejo, que es un proyecto del que se analizan los principales problemas en materia educativa del país y se pone sobre la mesa propuestas de solución para atenderlos para el próximo gobierno federal, pero también para los gobiernos de los estados. Hay múltiples problemas. En primer lugar, una desigualdad importante en el acceso a la educación. Solo, por ejemplo, pensemos que de 100 niñas y niños que entran a la primaria, lamentablemente apenas 28 van a terminar sus estudios de educación superior. Y cuando están en la escuela, lamentablemente, y hemos platicado en otras ocasiones, no logramos en la gran mayoría de los estudiantes en nuestro país desarrollar aprendizajes fundamentales, como es que comprendan lo que leen. Más del 50% de los estudiantes mexicanos no comprenden los textos que leen, tienen un problema de no haber desarrollado los conocimientos matemáticos para la resolución práctica de situaciones, y también tienen similares limitaciones en el desarrollo del pensamiento científico. Esto se traduce en una brecha importante entre lo que están aprendiendo los estudiantes en las aulas de nuestro país y lo que el mundo laboral requiere, sí, lo cual hace que lamentablemente a la hora de que estamos tratando de transformar sus vidas y brindarle con las habilidades y conocimientos que permitan ese tránsito exitoso al mundo laboral, para un número importante de ellos no ocurre así. Hablabas tú esta parte de la infraestructura educativa. Nosotros presentamos en el diagnóstico un trabajo muy duro de más de un año, en donde a partir de entrevistas, de encuestas, de grupos de enfoque, cientos de peticiones de acceso a la información, documentamos, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, el país ha gastado en los últimos 12 años 450,000 millones de pesos para la infraestructura escolar. Podría sonar mucho, pero no lo es cuando pensamos que estamos hablando que en México hay más de 220,000 escuelas. En el caso, sí, por ejemplo, concreto de San Luis Potosí, nosotros documentamos que se han gastado 10,971 millones de pesos, es decir, 2.4% de lo que se ha gastado a nivel nacional. Y a pesar de eso, precisamente en San Luis Potosí, por ejemplo, 75% de las escuelas tienen más de 30 años, lo cual obviamente implica la necesidad de mayores recursos para el mantenimiento de los inmuebles, e incluso, lamentablemente, solo 31% de las escuelas cuentan con una computadora o en internet. E incluso cuando vemos el comparativo con la media nacional, en el caso de San Luis Potosí, hay todavía un número más importante de escuelas que lamentablemente carecen ya sea de electricidad, agua potable, lavados y sanitarios. La media nacional es 40%, en el caso de San Luis Potosí es 48%. Es decir, está por encima de la media. Está por encima de la media. Incluso el programa del gobierno federal, denominado A la Escuela es Nuestra, pues en el caso de San Luis Potosí se han destinado 3,372 millones de pesos, es decir, 2 de cada 3 planteles de educación primaria y secundaria han recibido recursos de la Escuela es Nuestra. Pero al igual que pasa en el resto del país,
no puede decir la autoridad federal, esta sí es responsabilidad federal, no del Estado, en qué se han gastado estos recursos, cómo ha esto mejorado, por ejemplo, el mantenimiento de los planteles en la entidad. Obviamente, con las temperaturas que se tienen, uno pensaría la urgente necesidad de garantizar, por ejemplo, malla sombra en los patios escolares para evitar insolación, techo firme, poder Marco, garantizar que hubiera por lo menos ventiladores, ya no pensemos en aires acondicionados, por lo menos ventiladores en las aulas, y pues esto no es el caso. Esto revela cómo en México pues no nos hemos tomado en serio en múltiples aspectos la educación. Gastamos poco en formar a los maestros, tenemos, por ejemplo, para este año apenas 195 pesos por profesor, por profesora para su capacitación al año. Pues eso no, difícilmente vamos a tener mejores resultados de aprendizaje si no le ayudamos a los maestros a prepararse mejor. Ahora, Marco, me quiero detener en estas cuestiones que ya has mencionado. A ver, justamente ante estas altas temperaturas, en San Luis Potosí se están tomando 3 acciones fundamentales por parte del gobierno estatal. La primera de ellas es acortar el horario en el que los niños están en los planteles educativos, es decir, que los del turno matutino salgan 1 hora antes y los del turno vespertino entren 1 hora después. Otra de las acciones es adelantar el cierre del ciclo escolar, es decir, que no nos vayamos hasta la fecha que estaba agendada en el calendario, sino que termine de manera anticipada. Y la tercera medida es mandar a educación a distancia a los niños que están en planteles educativos, sobre todo en la Huasteca Potosina, donde hoy el calor es insoportable porque las escuelas pues todavía tienen techo de lámina. Esto hace que se conviertan en verdaderos invernaderos, que los niños estén cocinando allá adentro y los están mandando a su casa. Pero Marco, yo te lo quiero preguntar, ¿qué brecha se está abriendo entre los niños que pues sí están en un plantel educativo con condiciones adecuadas, que seguramente son en su mayoría pues de educación privada, y los niños que están en educación pública y que pues están siendo objeto de esta clase de medidas que les está limitando su acceso a la educación? ¿Qué efecto va a tener esta brecha que se está generando entre los que sí van a un plantel con condiciones adecuadas y los que no? Es que lamentablemente, con toda franqueza, las medidas desnudan a una autoridad improvisada. No aprendió nada de la pandemia. Si de la pandemia hubiéramos sacado lecciones para hacer esfuerzos y acelerar, por ejemplo, la necesidad precisamente de tener disponibilidad de Internet en material educativo, de forma tal que cuando viniera una emergencia como esta, que es el clima, se pueda activar de manera adecuada la educación a la distancia. Pero no se hizo ninguna inversión al respecto, no se capacitó a los docentes, no se le ha garantizado que los estudiantes que van a los planteles públicos de la entidad, en caso de que se tenga que tomar esta medida de clases a la distancia, lo puedan hacer porque tienen acceso a datos en su celular, que es la mayoría de la forma en que las familias están teniendo acceso a esta tecnología. Nada de eso se hizo. Entonces, cuando uno, increíblemente, San Luis Potosí es una de las entidades que decidió no hacer evaluación propia. Como el gobierno federal ha sido negligente, y hay que decirlo con todas sus letras, no ha querido tener una evaluación del impacto en los aprendizajes, pues solo 4 estados tuvieron la sensatez de decir, miren, no podemos esperarnos a la irresponsabilidad federal, y utilizaron su propio presupuesto para tener un diagnóstico del impacto en los aprendizajes, bajar la información a las escuelas, a los subsistemas de la media superior, de las secundarias, los diferentes tipos de secundaria y las primarias, y empezar a trabajar con los maestros para corregir el problema de profundización de falta de aprendizajes que se ocasionó. Estos 4 estados son Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Querétaro. Todos vecinos de San Luis, pero por qué San Luis Potosí no pudo el gobernador instruir a su secretario de Educación para decir, oigan, la educación nos importa, necesitamos tener un diagnóstico del impacto en los aprendizajes para ayudar a los profesores de mi entidad para que poco a poco vayamos corrigiendo la brecha en aprendizajes.
Ahora que acortan las clases, de por sí los chicos, las chicas, están yendo poco a clase. Son muy pocas las horas de clase que se va en un horario normal, pues una hora menos, y tener clases a la distancia en la Huasteca sin ningún tipo de apoyo para la conectividad, pues díganme qué va a ocurrir. Ahora, Marco, estas altas temperaturas, nos dicen los expertos, llegaron para quedarse, van a prevalecer. ¿Qué tendría que estar haciendo la autoridad estatal, en este caso, como tú lo mencionabas, la federal, para garantizar que los espacios educativos, pues es lo que pensaríamos, ¿no? Que sean habitables bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier condición para no tener que sacrificar la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Tendría que ser un tema prioritario de invertir en infraestructura educativa por encima de cualquier otra cosa? Pues es que lo primero que tendrían que hacer es que, increíblemente, en siglo XXI, México, incluyendo obviamente a San Luis Potosí, no tiene un diagnóstico actualizado del estado que guardan las escuelas públicas y privadas del país. Pues hay la tecnología para hacerlo, pero no han querido gastar para decir, ok, de todos los planteles que tiene San Luis Potosí, cómo están los baños, cómo están, hay ventanas, no hay ventanas, cuáles son los que urgiría por su posición geográfica el por lo menos brindarles ventiladores. Nada de eso se ha hecho. O sea, yo sí pregunto, o sea, en esta circunstancia tendrían que hacerle las preguntas incómodas al gobernador, al titular de la Secretaría de Educación. ¿Por qué no se ha hecho nada desde la pandemia en esta materia? No han hecho un diagnóstico de los aprendizajes. ¿Cuánto pone San Luis Potosí para la formación de los docentes en las escuelas públicas? Son preguntas incómodas pero necesarias si realmente queremos transformar la vida de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Marco, ¿cómo cuánto cuesta un diagnóstico de estos? Te lo pregunto porque muchas veces la gente, y justamente esta mañana nos están escribiendo al respecto y nos dicen, pues todo lo que se invierte en otras cosas, todo lo que se gasta en otras cosas se podría invertir en educación. ¿Cómo cuánto cuesta realmente el analizar cómo está la educación? ¿Cómo cuánto cuesta generar esta infraestructura o cuánto tendría que estarse invirtiendo? Fíjate, un diagnóstico, por ejemplo, una prueba diagnóstica de el impacto de los aprendizajes en los jóvenes de San Luis Potosí, cuesta alrededor de $1.5 million. Uy. En verdad, $1.5 million no ¿Qué lo es tiene nada para el San gasto Luis público? para poder ver cuánto dejaron de aprender. No pueden hacer un diagnóstico de la infraestructura. O sea, ¿para qué tienen el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado si no van a tener un diagnóstico de cómo están sus escuelas? ¿Cuánto dinero ponen? En verdad, 195 pesos, que es el dinero federal, por maestro, por maestra para su capacitación. Ni siquiera, yo siempre digo, o sea, para ilustrar lo dramático, ni siquiera una salida con la familia a comer unos tacos es lo que cuesta lo que destinamos para dar la capacitación a los docentes. Eso es una irresponsabilidad. Todos se llenan la boca, fue el Día del Maestro, y ahí estaban todos, incluyendo las autoridades de San Luis Potosí, diciendo que no, que honraban la dignificación del magisterio y demás. Las palabras se las lleva el viento. Pongan el dinero, pongan cursos de calidad para que los maestros puedan hacer mejor su trabajo y estos problemas de aprendizajes en matemáticas, en comprensión lectora, en ciencias se empiecen a corregir. No se van a corregir solos. Ahora, el tema que se invierte en otras cuestiones, que se gasta en otras cuestiones, ya lo decíamos, podría encaminarse al tema de la educación, sobre todo pensando en que los datos que tú nos das, Marco, es que ni siquiera es tanto lo que se requiere y sí sería muy redituable el poder generarlo. ¿A quién le corresponde? ¿Quién tiene que ser esa autoridad que diga, yo le voy a entrar a que las escuelas en San Luis por lo menos ya no tengan techo de lámina para que no se calienten tanto, que por lo menos tengan un techo firme, que por lo menos tengan ventanas, que por lo menos tengan acceso al agua? ¿Quién es la autoridad a la que corresponde esto? Pues la primera autoridad es la Secretaría de Educación del Estado. Esta idea de querer siempre ver en la federación la forma en que se resuelven las cosas, pues no ocurre así. Esto es lamentable porque pues uno diría, salgan a dar una rueda de prensa, acepten, tenemos un problema.
no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero le estoy presentando a la sociedad del Estado la ruta que vamos a implementar en el resto del sexenio para ir corrigiendo los problemas. Pero pues yo que sepa, eso no ha ocurrido, ¿verdad? No. Entonces, eso es lo que en verdad, o sea, son buenísimos todos para ir a buscar el voto de las personas y prometerles miel y hojuelas. A la hora de que están en el gobierno, tienen que hacer acciones para resolver problemas o atender urgentes necesidades como es el derecho a la educación, brillan por su ausencia. Pero además, Marco, porque hoy es el tema de las altas temperaturas, antes fue el tema de la pandemia, se nos va a venir la temporada invernal y van a ser las bajas temperaturas y estamos sacrificando la educación de los niños, la formación que ya de por sí viene rezagada porque no estamos invirtiendo en generar espacios seguros. Nada más una aportación, Erika, compañeros, fue la institución que más presupuesto recibió para esta estatal, la Secretaría de Educación. Y al final de cuentas lo decíamos, ¿no? Se sigue sacrificando la formación y la educación de los niños, Marco. Sí, o sea, la verdad es que a mí me sorprende porque ya pasó casi 2 años que regresamos a clases presenciales. ¿Dónde está el diagnóstico de San Luis Potosí? ¿De qué dejaron de aprender los niños y jóvenes? ¿Y qué está haciendo en concreto la autoridad con los docentes, intercambiando prácticas pedagógicas para ir recuperando esos aprendizajes? ¿Cómo aprendimos de la pandemia para poder crear condiciones como ahorita que hay una emergencia climática para poder estar teniendo mejores formas para poder tener clases a la distancia? En todo eso, silencio, silencio, silencio. ¿Cómo es posible que no haya un diagnóstico de la infraestructura de las escuelas en el estado? Entonces, pues sí me parece que hay que exigirle a nuestras autoridades el derecho a la educación se defiende y se ejerce. No es una dádiva, no es el que nos lo dan por buena onda en el gobierno, es el derecho que se tiene que exigir a la autoridad, sea del partido que sea. Marco Fernández, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación, investigador asociado de México Evalúa. No sabes cómo te agradezco que nos permitas platicar contigo y poner énfasis en esto que nos está doliendo pues a nivel nacional, pero particularmente aquí en San Luis Potosí, porque insisto, pues hoy es el calor, antes fue la pandemia, mañana va a ser el frío, ¿no? O la lluvia, o ve tú a saber, pero estamos sacrificando la educación de nuestros niños porque no le hemos invertido a lo que es realmente importante. Te agradezco mucho, Marco. Muchas gracias a los dos, que tengan muy buen día. A usted, Marco, gracias. Y bueno,